Muy buenos días, amigos y amigas. Un buen inicio de semana, inicio de mes también. Hoy precisamente conmemorando el Día Internacional de los Niños y de las Niñas. Arrancamos esta emisión de Telediario. Empezamos con los titulares. Esta semana iniciará un proceso de renegociación de los bonos para garantizar la sostenibilidad de la deuda. Así lo indicó el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Este 1 de junio se reanudan los vuelos nacionales e internacionales en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, con los debidos protocolos de seguridad. En la región Costa y Galápagos, cerca de 2.500.000 estudiantes serán parte del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, al iniciar oficialmente este lunes el año lectivo 2020-2021. En lo internacional, la NASA informó que la cápsula espacial Dragon Endeavour de SpaceX se acopló con éxito en la estación espacial. Los temas principales de inmediato en desarrollo. El Ministerio de Economía aplicará 2 estrategias para fomentar la dinámica económica del país. Esta semana se iniciará un proceso de renegociación de los bonos para garantizar la sostenibilidad de la deuda y a la par se espera que llegue al Ecuador un nuevo financiamiento de China por $2.400 millones. En marzo pasado, Ecuador suspendió el pago de intereses a los tenedores de bonos por $320 millones. El país planteó la necesidad también de comenzar un proceso de renegociación de esas obligaciones, lo que posibilitará tener un alivio fiscal entre 811 y 813 millones de dólares. El ministro de Economía, Richard Martínez, durante un conversatorio virtual, señaló que la renegociación de bonos comenzará esta semana y los resultados de ese proceso el país podrá conocerlos a finales de julio o inicios de agosto. Nosotros hemos adoptado un camino diferente, es un camino que busca consenso, que busca dar buenas señales a los mercados para garantizar una negociación amigable y creo que hasta el momento no ha fallado esa estrategia. Esta tarea de un manejo adecuado de las finanzas públicas para blindar la dolarización vendrá acompañada de una negociación para un reperfilamiento de la deuda que posibilitaría concretar un nuevo financiamiento con China por $2.400 millones, proceso que podría concretarse entre julio y octubre del presente año, acotó el ministro Martínez. Creemos que hay una oportunidad abierta, una ventana abierta. Entre otras medidas, el Ministerio de Economía busca que las necesidades de financiamiento para el periodo 2025-2030 sean con un techo del 6% y que la deuda pública en relación con el PIB llegue a niveles del 55% en el 2025 y del 45% al 2030. Para el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Lucio Paredes, el trabajo del Frente Económico debe apuntar a sanear las finanzas públicas, empeñar esfuerzos en reducir los gastos del Estado y conseguir recursos en condiciones acordes a la dinámica de la economía nacional. Un ajuste fiscal mucho mayor de lo que el gobierno ha hecho. Segundo, conseguir crédito externo, que ya ha empezado a llegar dinero, pero tiene que seguir llegando más dinero hasta fin de año. El director de análisis semanal, Walter Spurrier, sostuvo que el camino es continuar buscando salidas para mejorar la situación fiscal por varias vías. El gobierno tiene que arreglar el problema fiscal y poner en marcha nuevamente la economía y que crezca la economía para generar la riqueza, el dinero, el empleo que nos permita superar la situación en que nos encontramos. Javier Ceballos, Ecuador TV. 6 de la mañana con 4 minutos y economistas consultados por Ecuador TV consideran necesarias las medidas adoptadas por el gobierno nacional para blindar la dolarización a través del manejo ordenado de las finanzas. Se sabe que la situación económica tras el impacto del COVID-19 es difícil. Las proyecciones así lo avisoran. Ayer circuló un documento del Fondo Monetario en el que se mencionaba ellos pronostican una contracción de 6,7% para el PIB en este año. Nosotros estimamos una contracción de 8,7%. Es decir, estamos viviendo un año sumamente difícil. Y por ello se aclara que para brindar el sistema monetario que nos rige, como es la dolarización, exportaciones y los créditos externos son fundamentales. Y sobre esa línea ha trabajado el gobierno. En el sistema financiero, los depósitos tan normales, no ha habido ningún retiro inusual, como se llama en economía, que la dolarización
no por decreto, no por insinuación de una autoridad, sino porque está sólida, se va a mantener. Las medidas adoptadas permitirán ese orden en el manejo de las finanzas públicas para continuar adelante, acotan. Es imposible pensar que el gobierno pueda seguir transfiriendo el mismo monto a las universidades. Algo parecido pasa con los gastos. Las asignaciones que se hacen desde el presupuesto del Estado a los gobiernos autónomos también dependen del nivel de ingresos tributarios y petroleros. Si ambos se desploman, eso se tiene que actualizar a la nueva realidad. Y ahí es importante que todos los actores de la economía tengan claro el escenario que determina la pandemia y aporten a una solución. Lo más importante es la reacción del sector productivo. Hay un compromiso del sistema financiero de bajar las tasas de interés. El fortalecimiento de la reactivación productiva será el primer paso y por ello el mes que está por arrancar se vuelve clave. Alex Llanos, Ecuador TV. Y la Corte Constitucional espera dirimir en esta semana el tema sobre el reajuste presupuestario en $98 millones a las universidades y escuelas politécnicas que reciben recursos del Estado. Analistas consultados opinaron que la decisión del organismo constitucional es complicada porque deben pronunciarse bajo estricto apego a la constitucionalidad de la actuación del Ministerio de Economía sin pasar por alto lo complejo del momento económico del país. Es el reto que tienen por delante los magistrados constitucionales, pronunciarse bajo estricto apego en materia constitucional sin desconocer la situación económica del país que afectó el presupuesto de las universidades públicas y escuelas politécnicas por la disminución de ingresos tributarios y petroleros como consecuencia del impacto económico que provocó no solo en el país, sino a escala mundial la pandemia del COVID-19. Desde una perspectiva eminentemente jurídica, el constitucionalista Emilio Suárez considera que el dictamen de la Corte Constitucional debe apuntar a la defensa de lo que establece el artículo 355 de la Constitución. Expresamente establece que los fondos presupuestarios y las asignaciones presupuestarias no pueden ser tocadas por parte del ministerio. Es decir, el ministerio se encuentra prohibido de disminuir las asignaciones presupuestarias. Cualquier cambio de fondo que se quiera aplicar para replantear el esquema de distribución de ingresos para la educación superior pública implicaría ejecutar una reforma constitucional, acota Suárez. Lo cual sería muy discutible de si cabe o no cabe una enmienda, lo cual debería ser también controlado por la Corte porque se estarían restringiendo derechos. Mas no así si se proponen cambios en la forma para captar ingresos para ese presupuesto. Porque estamos haciendo una regulación progresiva del derecho a la educación. En esa línea, el analista en temas económicos Víctor Hugo Villacrés considera que es momento de buscar salidas ingeniosas para, acorde a la situación económica del país y sin vulnerar ningún derecho constitucional, replantear el esquema de asignación de recursos a universidades y escuelas politécnicas. Propone al menos 4 pasos: incrementar la eficiencia en la recaudación tributaria, crear un impuesto temporal a las empresas más rentables, concretar un instrumento de cobro a los patrimonios que están en paraísos fiscales y recurrir a apoyos financieros de organismos multilaterales de desarrollo. Es decir, yo creo que tienen que sentarse universidades y ministerios de finanzas a elaborar una hoja de ruta que debe tener varios elementos, entre ellos de dónde se pueden generar nuevos ingresos. Para el constitucionalista Emilio Suárez, es correcto exigir a las universidades y escuelas politécnicas un manejo eficiente de esos recursos. Y que no se destinen a gastos que seguramente no son necesarios en la actualidad. Víctor Hugo Villacrés considera que los recursos que las instituciones reciben deben orientarse, más allá de los temas administrativos, a fomentar la investigación, que los resultados de esa investigación tengan vinculación al desarrollo de la sociedad y, por supuesto, fomentar el crecimiento académico de docentes y alumnos. Cuando uno habla de universidad, no se puede desvincular el objeto del gasto con el estudio total de por qué se está realizando ese gasto, ¿no? La Corte Constitucional espera emitir su dictamen definitivo del recorte a las universidades y escuelas politécnicas en el transcurso de esta semana. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y por su parte, las autoridades económicas piden que las universidades del país prioricen sus gastos durante esta época de emergencia sanitaria. La crisis económica derivada por la emergencia sanitaria del COVID-19 generó una disminución en la recaudación de impuestos al valor agregado IVA y la renta, rubros que nutren precisamente el presupuesto de las universidades. Ante este escenario, el gobierno realizó una nueva asignación presupuestaria ajustada a la nueva realidad económica que vive el país.
En el mismo se pide a las autoridades de educación superior revisar ciertos rubros y gastos innecesarios para no afectar al campo académico, investigativo y por ende a los estudiantes, entre ellos salarios y una mejor ejecución del presupuesto asignado. Para que convoquen a los rectores de las universidades y den muestra del nivel de eficiencia con el que se están utilizando los recursos. El año pasado se utilizaron el 87% de los recursos presupuestados. La pregunta es si es que este año se van a utilizar recursos, por ejemplo, en viajes, en viáticos, en pasajes. Hay rectores que hoy ganan más que el presidente de la República, esa es la realidad. Carlos Chamorro, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, considera que si bien es cierto que el cargo de rector exige una mayor rigurosidad en su trabajo, no es menos cierto, indica que se debe revisar ciertos salarios que superan incluso al del primer mandatario. Hay que analizar el tema de la brecha también de los sueldos, ¿no? A veces que en realidad un decano que gana unos $6,000, $7,000 corresponden justo a las actividades que realiza. De acuerdo a información gubernamental, el rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral recibe una remuneración de $6,121. El rector de la Universidad Técnica de Ambato gana $5,541. La máxima autoridad de la Universidad Nacional de Educación, UNAE, recibe un salario de $4,818. Son algunos de los ejemplos. Por otra parte, Chamorro concuerda con lo dicho con el ministro de Finanzas, Richard Martínez, sobre la necesidad de optimizar los recursos que llegan a las universidades desde las arcas del Estado. ¿Cuánto es el porcentaje que en realidad gasta cada universidad? Si es que gasta el 100% de lo que da el Estado a las universidades, o simplemente gasta cierto porcentaje, cierta cantidad de dinero. Entonces, hay que hacer un análisis minucioso. El Ejecutivo también plantea la importancia de las universidades revisen gastos como consultorías, pagos destinados a viajes del personal académico, eventos públicos, entre otros aspectos logísticos que no sean prioritarios. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. Esta semana es crucial para Quito, habrán cambios en torno a la movilidad. Presta atención a la siguiente nota para que se informe de cuándo puede utilizar su vehículo y cómo funcionará el transporte público. Con los nuevos horarios de toque de queda y con el cambio del color de semáforo de rojo a amarillo en la ciudad de Quito a partir del miércoles 3 de junio, habrán también cambios en la movilidad, es decir, el lunes 1 de junio podrán circular los vehículos terminados en las placas 1 y 2 desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. El día martes 2 de junio podrán circular los vehículos terminadas las placas en los dígitos 3 y 4 desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. Mientras que a partir del miércoles 3 de junio, cuando Quito cambie de semáforo rojo a amarillo, las restricciones de movilidad serán de la siguiente manera. El miércoles 3 de junio podrán circular los vehículos con placa impar. El jueves 4 de junio, con placa par. El viernes 5 de junio, placa impar. Sábado 6 de junio, placa par. Y el domingo 7 de junio, no circulará ningún vehículo. Es importante también indicar que se haya ampliado las horas de trabajo y se haya reducido el tiempo de toque de queda, también va a permitir que las personas tengan mayor tiempo para desarrollar sus actividades. Eso también va a ayudar a eliminar las congestiones en ciertas horas, porque antes de que se modifique el toque de queda que empezaba desde las 2 de la tarde, las personas tenían que hacer sus actividades en apenas 5 horas laborables, lo que antes lo podían hacer entre 12 y 14 horas. Eso también va a ayudar a descongestionar. Mientras que el transporte público en la capital solo funcionará con el 40% de su flota y tendrá el 30% de aforo de pasajeros. Tenemos alrededor de 500,000 personas que hemos calculado que podrían salir en semáforo amarillo. De estas 500,000 personas, cada uno de ellos hace 2 viajes mínimo, uno de ida y uno de regreso. Consecuentemente tenemos alrededor de 1 millón de viajes que tienen que ser cubiertos por el transporte público. El bus máximo podrán ir 27 personas. Pese a que el COE nacional permite hasta un 50% de aforo. El horario según establecido del COE nacional está de 5 de la mañana a 21 horas. Durante ese periodo está programado ya el plan de operaciones con el proceso de que en las paradas
que exista el debido respeto, que exista el orden de ascenso a los vehículos y que utilicen especialmente todas las indumentarias de los protocolos de bioseguridad. El municipio de Quito por cierto tiempo asumirá los costos de operación del medio de transporte metropolitano basado en el kilómetro recorrido para evitar transacciones físicas de dinero. Autoridades de la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito propondrán al COE Nacional que los salvoconductos dejen de funcionar en semáforo amarillo. Pero hay muchas probabilidades que se puedan dar de baja ya esos salvoconductos en vista que la restricción vehicular también ha aumentado en días para la circulación, está siendo más flexible. Los operativos se mantendrán en puntos estratégicos de la capital para verificar que las personas respeten las restricciones, el uso obligatorio de la mascarilla y el aforo en el transporte público. Carla Arcentales, Ecuador TV. 6 de la mañana con 16 minutos y el municipio de Guayaquil entregó una donación de 7.000 pruebas rápidas en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. La alcaldesa Cintia Viteri constató que se cumplan las medidas de seguridad sanitaria. Recordemos que los vuelos internacionales se reabren desde hoy 1 de junio y los nacionales desde el 15 de junio. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, verificó las normas de bioseguridad implementadas en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Son las que se exigen no solamente a nivel nacional, sino también internacional, para poder mantener las medidas de bioseguridad que están relacionadas con toma de temperatura, con distanciamiento, con mascarillas, con señalización en el piso para poder mantener el distanciamiento. Los pasajeros internacionales ingresarán a partir del 1 de junio, mientras desde el 15 de junio se espera la reapertura de los arribos nacionales. Los familiares no ingresan a este aeropuerto, se quedan afuera y se retiran de aquí. Acompañada de un equipo de la Brigada Médica de Salud Municipal, la burgomaestra entregó 7.000 pruebas de detección del coronavirus. Para la toma de temperatura, la terminal aérea cuenta con 6 cámaras térmicas. Los pasajeros también deben llenar un formulario epidemiológico, debiendo someterse a la prueba. Quienes provengan de otros países donde no tengan prueba PCR, se la deberán realizar a su llegada a Guayaquil. Una vez que se ha hecho la evaluación, se lo compara con el formulario epidemiológico o la cita clínica y se determina si el paciente ha tenido o no tenido contacto con el virus o qué evaluación o denominación se le da al paciente como reactivo o no reactivo. Para el 3 de junio se espera el primer vuelo internacional, mientras los viajeros de los vuelos nacionales que lleguen a Guayaquil se les harán pruebas rápidas y deberán ir a cuarentena de 14 días vigilada. Los positivos irán a hoteles pagados por ellos mismos y los negativos irán a sus casas. A ser sometidos a pruebas rápidas en la sala que ustedes vieron arriba con 10 cubículos. Esos 10 cubículos llenarán ese formulario que explicó el doctor Morla, les harán las pruebas en el dedo para ver si tienen o no tienen COVID. Los que tienen COVID o regresarán a su lugar de origen o tendrán que estar en un hotel a costo del pasajero. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. ¿Y qué pasa en Quito? Pues este lunes el aeropuerto Mariscal Sucre reanuda los vuelos nacionales e internacionales que fueron suspendidos por la emergencia sanitaria. En la terminal de Tababela solo ingresará el pasajero. Por motivos de seguridad seguirá restringido el ingreso a familiares y acompañantes del viajero. Quienes ya tengan planificado viajar a partir de este lunes a destinos nacionales o internacionales deben acatar las siguientes disposiciones. Solo entrará a la terminal el pasajero y deberá de manera obligatoria someterse a los controles. Así lo destaca el vocero de Keyport, Luis Galárraga. Hay una cámara térmica ubicada al ingreso de la terminal. Si un pasajero presenta una temperatura elevada, pues no podrá ingresar al terminal, no podrá volar. Para los pasajeros en arribo, hay cámaras térmicas ubicadas justamente en el arribo. Deberá acudir con al menos 4 horas de anticipación para vuelos internacionales y 2 horas de antelación para viajes internos debido al tiempo adicional que podrían tener los nuevos controles. Se pide a los viajeros hacer el prechequeo del boleto por internet. Y obtengan su pase de abordar en los servicios de web check-in que ofrecen prácticamente todas las aerolíneas en la actualidad. Los viajeros deberán respetar la señalización para mantener la distancia social. En las salas de preembarque, las sillas con estos distintivos no deberán ser ocupadas.
Justamente estamos solicitando que no vengan tampoco familiares a recibir a los pasajeros que llegan del exterior. Es un cambio cultural que nos cuesta trabajo en general como ecuatorianos, como latinos, porque hemos tenido la costumbre siempre de venir en familia o en grupos de amigos a recibir a las personas que están llegando del exterior, pero lamentablemente las situaciones actuales nos obligan a cambiar a hacer ese cambio cultural, pues, y que de ser el caso, de ser necesario, pues solo venga una persona a recibir. Cada aerolínea se encargará de mantener los protocolos de limpieza y de bioseguridad en cada una de sus naves. No es necesario que el pasajero use trajes de bioseguridad para el viaje. La mascarilla sí debe usarse de manera obligatoria. Javier Ceballos, Ecuador TV. 6 de la mañana con 20 minutos y las compañías de transporte urbano se alistan para brindar su servicio en los cantones de la provincia de Pichincha una vez que el cambio en el color de semáforo de la emergencia pase de color rojo al amarillo desde el próximo 3 de junio. De los 8 cantones de la provincia de Pichincha, San Miguel de los Bancos se adelantó en el cambio de semáforo de emergencia al color amarillo, pero a partir del 3 de junio también anunciaron un posible cambio a ese color las autoridades de Pedro Vicente Maldonado, Pedro Moncayo, Rumiñahui, Mejía, Cayambe y Quito, aunque en las siguientes horas están previstas reuniones en varios de los COE cantonales para definirlo. En todo caso, en Quito, que ya se confirmó un paso al amarillo a partir de dicha fecha, la movilidad es clave para recibir a trabajadores que llegan también de los cantones vecinos. Y por ello, el transporte urbano prepara su contingente para ofrecer sus servicios, acorde a las medidas de bioseguridad establecidas. Nosotros nos estamos preparando el protocolo que nos envió el municipio. Estamos preparando la unidad con desinfectante, el amonio cuaternario, bandejas para que suba el usuario en las gradas, desinfectante de gel y separación del personal en los asientos, está marcado en cada asiento. Vale decir, sin embargo, que el transporte intercantonal estará permitido únicamente entre cantones que tengan el mismo color de semáforo. Pero en lo que se refiere al transporte intracantonal, las acciones de control se ajustan para ponerlos en marcha cuando se active el color amarillo. Se va a prohibir que se suban vendedores a las unidades de transporte público. De esta manera se garantiza la salud de cada uno de los viajeros. En este caso, la empresa está coordinando directamente con la Dirección de Movilidad y Transporte y se harán las fiscalizaciones ya en el campo una vez que empecemos a laborar. Recuerde que si la decisión del COE cantonal es pasar del color rojo al amarillo, el toque de queda se desarrollará de 21 horas a 5 de la mañana, por lo que las actividades productivas deberán ajustarse a esos horarios para disponer del transporte público. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Información relevante, pues a partir de este 1 de junio, varios cantones a escala nacional cambian el color en la semaforización. Uno de los cantones que se mantendrá en rojo es Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. Esto como parte de la resolución del COE cantonal. A partir del 1 de junio se flexibiliza en este sistema de semáforo en color rojo algunas condiciones de movilización. Esto es el horario del toque de queda, que actualmente es a partir de las 14 horas, será a partir de las 18 horas a 5 de la mañana. Los vehículos particulares que actualmente circulan un día a la semana, a partir del día lunes, podrán realizarlo 2 días a la semana. No podrán circular sábados y domingos. Representantes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas prestarán su contingencia para trabajar de manera coordinada con la comunidad. Tal como lo hemos venido haciendo durante todo este periodo de tiempo, controlando que se cumplan las resoluciones tanto del COE nacional como las adoptadas en los respectivos COEs cantonales. Brindando el apoyo a las operaciones de la policía. Esto con el fin de coadyuvar y llegar a partir del día lunes, como se ha trabajado durante el inicio de esta pandemia. Según el registro del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador, del 25 al 31 de mayo, 149 cantones se han mantenido en rojo, 39 tienen fecha definida de cambio a amarillo y 1 pasa a verde. 32 cantones no han realizado cambios. En Cuenca, provincia de La Suay, se resolvió mantener la semaforización amarilla durante la semana del lunes 1 de junio al domingo 7 de junio de 2020.
la cultura ciudadana en un muy alto porcentaje de acatamiento de las medidas de seguridad y distanciamiento físico, así como los resultados del fortalecimiento del sistema de salud, revelan que las condiciones actuales de la ciudad presentan garantías para dar continuidad a los conceptos establecidos para la semaforización amarilla. Este 1 de junio, el COE Nacional dará a conocer la actualización en la semaforización a escala nacional, según las resoluciones de los COE cantonales. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y hasta la fecha, 8 establecimientos de alojamiento en Cuenca reabrirán tras ser acreditados por el Cabildo y el Ministerio de Turismo. Estas instalaciones aplicarán un estricto protocolo de bioseguridad y operarán hasta con el 30% de su aforo. En Cuenca inició el plan de reapertura progresiva de los establecimientos de alojamiento. Las autoridades del Ministerio de Turismo junto a la Fundación Municipal encargada de este sector iniciaron las inspecciones para verificar el cumplimiento y aplicación del protocolo de medidas de bioseguridad. Se han inspeccionado 41 establecimientos del catastro que tiene Cuenca y han pasado 8 de ellos la inspección para poder comenzar a funcionar, a aperturar sus puertas y recibir a las personas que requieran de este servicio en nuestra ciudad. Desde el 25 de mayo en Cuenca rige la semaforización amarilla y con ello se reactivaron las actividades comerciales con una capacidad del 30% de usuarios en su interior. En el caso de los lugares de alojamiento, primero deben contar con una acreditación. Después de que ellos logran cumplir toda esta implementación, se les entrega este tipo de sellos que está justamente aquí, en donde lo que buscamos es potenciar a Cuenca como una ciudad biosegura y sostenible. El Hotel Santa Lucía es uno de los establecimientos que aprobó la inspección, pero adaptó su servicio para proveer seguridad a los visitantes en medio de la pandemia. Entre los más importantes del control de ingreso mediante un centinela que tenemos al ingreso de cada local, donde esa persona se encarga de revisar el estado físico de las personas mediante un control de temperatura y la desinfección de tanto personal como clientes al ingreso. Además, se prima el uso de lámparas UV y artefactos vaporizadores para la limpieza de habitaciones. El personal fue capacitado y contarán con acompañamiento médico. Hemos instalado nosotros lo que es el room service sin contacto con códigos QR. Esto es algo que va a limitar totalmente el contacto con los huéspedes y ellos van a tener mayor comodidad. Mediante el QR ellos pueden hacernos cualquier tipo de petición, ya sea de seguridad, de limpieza o de servicio al cuarto. Los establecimientos que requieran una inspección deberán enviar un correo a la Fundación Turismo para Cuenca o al Ministerio de Turismo. Olga Velasco, Ecuador TV. 6 de la mañana con 27 minutos y como parte de la reactivación segura en toda la provincia, el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, entregó 5.000 pruebas rápidas de COVID-19 a la Universidad de Guayaquil. El cerco de seguridad implementado en la Universidad de Guayaquil permitió detectar 22 contagios de colaboradores que se reincorporaron a sus actividades en días pasados. Con estos antecedentes, Roberto Pazley, rector del Alma Mater, solicitó apoyo a las autoridades para garantizar el retorno del resto del personal. Que el lunes que vamos a hacer el ingreso del otro 50%, puedan practicarse las pruebas rápidas del COVID para determinar que están con salud y no son susceptibles de contagio. Las 5.000 pruebas rápidas de COVID-19 que han sido entregadas equivalen al universo de trabajadores de este centro de educación superior. Reciba, por favor, en nombre del Gobierno Nacional, en nombre del Presidente de la República, estas pruebas para que sean utilizadas de la mejor manera posible y le reiteramos nuestro agradecimiento por la ayuda brindada a inicios de la pandemia como gobernador de la provincia y también ponernos a su disposición para seguir trabajando en equipo. Para hacer el reintegro del personal de la universidad, tanto docentes como administrativos, de una manera ordenada y segura, que es lo que los parámetros y los lineamientos que el gobierno central y el Ministerio de Salud Pública tiene como prioridad. Pazley indicó que se trabajará para asegurar también el regreso de los estudiantes. Posteriormente seguiremos haciendo gestiones para que cuando sea de que retornen los estudiantes, si alguno tuviese síntomas de enfermedad, se les puedan practicar las pruebas pertinentes. El gobernador del Guayas indicó que gracias al trabajo en conjunto de varias instituciones de la provincia, se ha registrado una baja considerable en la mortalidad y nuevos contagios de coronavirus. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV.
Volvemos con más información. Como parte de la reactivación económica, a partir del 1 de julio de 2020, Galápagos retomará sus actividades turísticas. Así lo anunció el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, durante una brigada en la que se brindó asistencia médica, se entregó pruebas rápidas de COVID-19 y alimentos. Convertir a Galápagos en el primer destino seguro en materia sanitaria para propios y extraños es el objetivo que persigue el gobierno nacional. Así lo indicó el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. El primer día de julio, reaperturar esta actividad que es la principal actividad de las islas, el turismo, y que les va a permitir a decenas, centenas de miles de ecuatorianos y extranjeros retornar a estas Islas Encantadas o conocerlas por primera vez. En este contexto se trabaja en la construcción conjunta con los sectores productivos, creando condiciones favorables para los habitantes y estrategias que respondan a la crisis generada por el COVID-19. Estamos trabajando tanto con MIES como Planifica Ecuador y Ministerio de Finanzas para poder tener un bono y un subsidio a las familias que están desempleadas, un bono familiar de al menos unos $300 para unas 5.000 familias durante unos 4 o 5 meses de apoyo para poder soportar este bache. Esto es parte del esfuerzo que hemos hecho en materia de salud y en lograr que realmente no tengamos contagio comunitario hasta la fecha. Otro de los propósitos de la visita del segundo mandatario fue constatar la ampliación de equipamiento e insumos para la atención médica. De una cama de cuidados intensivos que teníamos inicialmente al inicio de la pandemia, llegar a 11, la entrega de las pruebas rápidas que hicimos tanto en San Cristóbal como Santa Cruz para el personal de la Fuerza Pública, para el personal de salud, pero también lo hemos puesto al servicio de la ciudadanía, esas pruebas rápidas en ambos hospitales de ambos cantones, de ambas islas, y eso nos da la certeza, la seguridad de que ya podemos empezar a pensar en el futuro. El vicepresidente indicó que se invirtieron $500.000 para fortalecer la isla Isabela y además se hizo la inauguración del renovado muelle en Puerto Ayora. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Mientras el embajador de los Estados Unidos para Ecuador, Michael Fitzpatrick, en representación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, entregó al director nacional de Aviación Civil, Ángelo Acosta, una donación de 2.500 artículos de protección personal valorados en $14.000 para el uso de personal que labora en los 22 aeropuertos del país. La colaboración de insumos comprende 1.000 mascarillas N95, 1.000 pares de guantes de nitrilo, 265 trajes bioprotectores reutilizables y 200 protectores faciales. Es una manifestación más de nuestro apoyo, especialmente por parte de nuestra Oficina de Colaboración de Seguridad aquí en la Embajada, con todo el sector público de Ecuador. Esta es la 6ª donación anti-COVID por nuestra Oficina de Cooperación de Seguridad de la Embajada. Ahora estamos con casi $90.000 de apoyo a todo el sector público de Ecuador para que ellos mismos, por sus trabajos, puedan dar sus servicios al pueblo ecuatoriano. Este aeropuerto y la red de aeropuertos de Ecuador es fundamental, como estamos conversando antes, es fundamental para que haya puentes áreas, no solamente dentro del país, pero conectando a Ecuador a los Estados Unidos y a todas partes del mundo. 6 de la mañana con 37 minutos. El municipio de Guayaquil entregó a 4.000 familias de Monte Sinaí, al noroeste de la urbe, ayuda humanitaria. Los moradores de este sector recibieron alimentos, productos de aseo y también mascarillas. Los beneficiarios de los kits de alimentos son moradores de las cooperativas Trinidad de Dios, Talía Toral, Las Marías, Valle Verde y El Sol. Primera vez que vienen a dejarnos esto. Ay, una bendición. Ay, Dios mío. La Brigada Municipal llevó fumigación e implementos de desinfección intradomiciliaria. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, indicó que esta visita también llegó con atención de salud. Los médicos están en este momento haciendo el triaje en este sector, personas que encontramos con síntomas y que necesiten ser internadas, trasladadas inmediatamente a nuestras unidades hospitalarias o a nuestros centros de atención intermedia. La burgomaestre aseguró que este tipo de recorridos también permiten constatar las necesidades de servicios básicos de los diferentes sectores. En cada una de nuestras brigadas viene obras públicas, viene vivienda y viene asentamientos irregulares.
De esa manera vamos viendo qué calles hacen falta, si están o no en programación de obras, si son obras emergentes, si van a pasar para la contratación del próximo año. También viene MAPAC para ver agua potable y alcantarillado. En un trabajo coordinado con la policía y las Fuerzas Armadas, se ha realizado la entrega de más de 200.000 kits de alimento y aseo. Durante junio se continuará con la tarea. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y el director general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Rommel Salazar, se reunió con autoridades de la provincia de Santa Elena para fortalecer acciones de coordinación para la atención a la población durante la emergencia sanitaria. En la cita se destacó la efectiva comunicación que se debe tener con los ciudadanos para socializar los protocolos de sanidad y bioseguridad que ayuden a romper el puente de contagio y a reactivar la economía. Es necesario ir a los territorios para supervisar qué está pasando y de esta manera a presentar propuestas a los COE nacionales de las realidades del territorio según la coyuntura y las competencias en las que nos encontramos. Tenemos nuestras mesas técnicas de apoyo, de trabajo del COE nacional que están siguiendo y están haciendo supervisiones periódicas en los diferentes territorios porque también efectivamente es importante y fundamental la reactivación económica, pero también es importante que esta reactivación económica venga acompañada con el cumplimiento de los protocolos sanitarios y de bioseguridad que existen desde el COE nacional. Y también el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias informó en un comunicado a través de su cuenta de Twitter sobre el sismo de magnitud 5 registrado el sábado 30 de mayo de 2020 a las 7:40 de la mañana con epicentro en Balsar, provincia de Guayas. El monitoreo de eventos adversos provinciales indicó que el sismo fue sentido de forma leve en los cantones de la provincia del Guayas, Nobol, Juján, Salitre, Isidro Ayora, El Empalme, Bucay, Daule y Guayaquil. De manera fuerte, el sismo se sintió en los cantones de San Borondón, Yaguachi, Pedro Carbo y Balsar, sin reportarse afectaciones. Más noticias. Este 1 de junio se iniciarán las actividades académicas en el régimen Costa y Galápagos. Cerca de 2.500.000 estudiantes serán parte del plan educativo Aprendemos Juntos en Casa, establecido por la Cartera de Estado para precautelar la seguridad de niños, niñas y adolescentes durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Mantener una comunicación permanente entre tutores, docentes, padres de familia y estudiantes es una de las bases fundamentales para esta modalidad de estudios. En algunos casos no se ha logrado el objetivo. Les pedimos a los padres que vean que no han sido contactados, que hagan llegar su teléfono al director de la institución educativa diciéndole que nadie lo ha contactado y que, por favor, ese es el teléfono. Son 2.500.000 estudiantes de la Costa y Galápagos que iniciarán clases en instituciones educativas públicas, fiscomisionales, particulares y municipales. Alexandra Higgins, subsecretaria de Educación de la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, indicó que se registró un incremento del 10% de alumnos a la educación pública, señalando cómo se trabajará en la ampliación de la oferta, tomando en cuenta el retorno a clases presenciales. El día en que volvamos a clases, ese niño tenga espacio en ese aula. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que tampoco puedo dedicarme, ¿verdad?, a ampliar creando cursos que después no van a existir. Es decir, que después no van a tener aula. Entonces, por un lado, en donde tengo aulas que tienen todavía espacios para niños, y por otro lado, que tenga el espacio físico, así sea que vaya a armar un aula, pero que haya el espacio físico. La Cartera de Estado informó que la matrícula extraordinaria y traslado se podrán realizar hasta el próximo 23 de octubre en el portal web juntos.educacion.gov.es. Higgins hizo una recomendación a los niños y jóvenes. Motivarlos a que, por favor, no dejen de estudiar, que aunque esta sea una forma diferente, igual ellos pongan de su parte e intenten hacer todo lo posible por seguir aprendiendo, porque eso les da un futuro muchísimo mejor. El periodo lectivo se desarrollará en 2 quimestres. El primero va desde el lunes 1 de junio y concluirá el 8 de octubre, y el segundo iniciará el jueves 15 de octubre hasta el 12 de marzo de 2021. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV.
6:46. En Quito, debido a la emergencia sanitaria y ante la falta de transporte público, se incrementó el uso de la bicicleta en un 600%, según la Secretaría de Movilidad del municipio capitalino. El uso de la bicicleta se ha incrementado en la capital. Según un diario local, en Quito se hacían 30.000 viajes diarios en este medio de transporte, pero debido a la pandemia la cifra es de 196.000. Los ciudadanos se deciden por la bicicleta, a veces para trabajar. Sumamente rápido, no hay tanto transporte vehicular. Lo estamos haciendo de una manera rápida y efectiva. El representante de la Fundación Biciacción coincide con que se incrementaron los traslados de los ciudadanos en bicicleta. Asegura que entre 35 y 40% son mujeres. Seguridad de la gente en la calle y en la bicicleta. Entonces, este dato de las damas en bicicleta nos da, por ejemplo, una percepción de la seguridad o del pensamiento que tiene la gente sobre la seguridad en la calle, y la necesidad de moverse ha hecho que eso salga y se venza. Menciona que es fundamental la educación y conciencia ciudadana para una convivencia armónica al compartir el espacio público. El Estado, el municipio, el ministerio debe dar las facilidades para que la gente tenga menos problemas para adaptarse, para sentirse seguro en la calle. En ciudades como Ibarra, el uso de la bicicleta se ha incrementado en tiempos de pandemia y se trabaja en el trazado de ciclovías para facilitar los traslados, según la alcaldesa. El uso de la bicicleta es fundamental. El transporte público va a estar muy limitado. La Organización Mundial de la Salud está recomendando el uso de la bicicleta porque así usted evita el contacto con otras personas y esa es una medida para prevenir el virus. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y es que el coronavirus ha fomentado una cultura de cuidado, aplicando estrategias para la creación de emprendimientos y sobre todo unidad en la población. A continuación conoceremos cómo un grupo de habitantes de la urbanización Villa Club, ubicada en el cantón Daule, en la provincia de Guayas, mejoró la convivencia durante esta cuarentena. El grupo de WhatsApp que informaba a los residentes sobre las actividades del conjunto residencial se convirtió en el mejor canal de comunicación y apoyo al evitar salir de casa. Pensé yo rápido y yo le dije a mi sobrina, pongámonos un negocio para entregar de mariscos. Y yo siempre he dicho que es del mar a su mesa, por eso tengo una buena acogida aquí en la Ciudadela. Como ella, muchos habitantes de este sector del cantón Daule, en la provincia del Guayas, empezaron a mover la economía de una manera justa y equitativa que beneficia a todos. Siempre en la casa hemos visto algún tipo de emprendimiento, ¿no? Aparte del trabajo que yo tengo, siempre he tratado que la familia también fortalezca en algo el tema de la creatividad. Ha sido venir de otras etapas a ofrecer el mismo producto que vende nuestro propietario y no se acepta. Tiene que ser emprendimiento de Doral. Apoyar al residente de Doral con su emprendimiento y que los precios que se manejan sean asequibles para todos. Ya estamos en una época de crisis donde nos teníamos que dar una mano, una ayuda. El coronavirus ha dejado a este grupo de vecinos lecciones de trabajo en equipo y solidaridad. De que los ecuatorianos somos muy emprendedores, trabajadores, recursivos y que realmente todos buscamos sacar el lado positivo de esta pandemia. Necesito tal cosa, entonces digo, ya, yo estoy en el comisariato, ¿qué decía vecina? Cogía, los traíamos, veníamos aquí, se lo entregamos, lo desinfectábamos muy bien y esa es una manera en la cual todos nosotros nos hemos ayudado como en comunidad. Acciones que merecen ser replicadas para mejorar la convivencia comunitaria. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y ahora les contamos la historia de un compatriota que brinda ayuda a decenas de migrantes en Nueva York, Estados Unidos. Cerca de 300 personas reciben alimentación diaria durante esta pandemia. Veamos de quién se trata. Walter Sinches Cuincano llegó a Estados Unidos hace 34 años. Aunque su profesión es electricista, desde el 2008 se dedicó a tiempo completo a ayudar a los migrantes a través de la Fundación Alianza Ecuatoriana Internacional, que surgió a raíz de crímenes de odio a los compatriotas. Y ahora tenemos un programa que se llama el Centro Comunitario Andino, donde es un espacio físico que llevamos a cabo capacitación a nuestros compatriotas acá, no solamente ecuatorianos, en el área de seguridad en la construcción, porque hay muchos fallecidos en nuestra comunidad que trabajan en la construcción.
Ante esta pandemia que vive el mundo, decidió ampliar la ayuda. Cuenta que tras recuperarse del coronavirus, desde hace 5 semanas entregan alimentación diaria a cerca de 300 migrantes en la zona de Queens, en Nueva York, todo con autogestión. A dar una mano al hermano, como es nuestra campaña, dando alimentos a nuestra comunidad. Al momento llevamos más de 14.000 comidas servidas ya desde el inicio de la pandemia. Son 30 los voluntarios que apoyan en esta tarea altruista. Les llamo el ejército de los chasquis de la solidaridad, mensajeros de la solidaridad. La ayuda llega no solo a ecuatorianos, sino a latinos de distintas nacionalidades, para quienes este es el único alimento al día. Mi señora, ¿qué representa para usted esta ayudita? En esta situación muy buena para como estamos pasando en este país. Porque estamos sin trabajo y nos ayuda para la comida. ¿Qué tiempo lleva sin trabajar? 3 meses. Un logro grande para toda la comunidad, sea ecuatoriano, todos los países. Gracias por lo que están haciendo. Finalmente, Walter destaca que la solidaridad en estos tiempos es un valor que se debe cultivar. Reinventarnos es lo que estamos utilizando, estos términos de resurgir de esta tragedia en algo positivo. Y pues siempre optimistas, decirles de que primeramente hay que ser agradecidos. Yo estoy muy agradecido con la vida porque sigo con vida y pues en lo que pueda voy a seguir haciendo esto hasta que tenga las fuerzas necesarias. Olga Velasco, Ecuador TV. Y les contamos algunos hechos interesantes del mundo. Día histórico en la nación. Es la primera vez en la historia que las luces de la Casa Blanca son apagadas y el presidente en turno es resguardado en un búnker tras las intensas y violentas protestas que por sexta noche no se detienen en Estados Unidos pese al toque de queda en varias ciudades. Sexta noche de disturbios raciales en Estados Unidos, desde la muerte a manos de la policía del ciudadano afroamericano George Floyd. Hay gente en el mundo que es atacada por el color de su piel, que es atacada por a quien aman y por lo que defienden. No podemos dejar que siga pasando, no está bien. Estamos por todos, estamos por la gente que no puede defenderse. Por eso los defiendo, por eso estoy aquí. No me importa ningún arresto sin condena. Si no hay condena después del arresto, ¿por qué lo arrestan? ¿Para apaciguarme? ¿Para evitar que esto suceda? ¿Sabes lo que digo? Necesitamos una condena. Necesitamos una condena. Enfrentamientos entre manifestantes y policías han sacudido varias grandes ciudades del país, a pesar de los toques de queda decretados para detener las protestas. En la capital estadounidense se vivieron momentos de tensión. Sin justicia no hay paz, gritaban los manifestantes. A las 11 de la noche la Casa Blanca apagó sus luces exteriores. De mirar por la ventana, el presidente Donald Trump habría podido ver varias columnas de humo en los alrededores de su residencia. Según Fox News y The New York Times, el mandatario fue trasladado durante 1 hora al búnker del recinto presidencial. Miles de soldados de la Guardia Nacional fueron desplegados en 15 estados para controlar las jornadas de protesta. Además, las autoridades estadounidenses anunciaron que habrá toques de queda en varias ciudades del país. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y en esa jornada de protestas, los manifestantes prendieron fuego a la histórica iglesia de San Juan cerca de la Casa Blanca. San Juan de la Iglesia es uno de los monumentos más antiguos en la capital estadounidense, donde varios presidentes han asistido a los servicios del templo, incluyendo a Abraham Lincoln. No estaba claro de inmediato si alguien resultó herido en el fuego o si la policía detuvo a las personas relacionadas con el incendio. Y Europa avanza en la desescalada con una semana decisiva en países como Francia, donde en las últimas horas se han registrado 31 nuevos fallecimientos. Tras la reapertura durante el fin de semana de los parques y jardines, el martes se levantan las restricciones a la movilidad en todo el país. Por su parte, el gobierno británico confirma la reapertura desde este lunes de las escuelas de primaria en Inglaterra, pese a las advertencias de los asesores científicos. En España se informaron de 2 nuevas víctimas mortales y 96 contagios. Y el 31 de mayo de cada año se conmemora el Día Mundial sin Tabaco. Esta fecha es una oportunidad para generar conciencia sobre los efectos nocivos y letales del cigarrillo. Más de 8 millones de personas mueren debido a este producto cada año.
7 millones de esas muertes se deben al consumo directo y aproximadamente 1.2 millones al humo ajeno al que están expuestos los no fumadores, según cifras de la OMS. Además, el consumo de tabaco aumenta el riesgo de padecer síntomas graves del COVID-19, mientras que la Organización Panamericana de la Salud este año exhortó a los jóvenes a ayudar a exponer y resistir el engaño de la industria tabacalera, que gasta alrededor de 9.000 millones de dólares al año en mercadotecnia para reclutar a nuevos consumidores. Volvemos al país con más información. El Hospital Carlos Andrade Marín cumplió 50 años de vida institucional en beneficio de los asegurados y afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En una ceremonia virtual se reconoció el trabajo del personal médico que trabaja en atención a los casos de coronavirus. La pandemia del COVID-19 y la emergencia sanitaria que vive el país implicó ejecutar una profunda reorganización de esta casa de salud que cumplió 50 años de vida institucional. Sin descuidar la atención en las demás especialidades, el trabajo se enfocó en la adecuación de las áreas para pacientes infectados con coronavirus. Según datos de este hospital, a la fecha existe una ocupación del 100% en la unidad de cuidados intensivos para casos COVID. En el área de hospitalización, para las demás especialidades, la ocupación bordea el 85%. En esta emergencia, los laboratorios de biología molecular del HCAM han procesado más de 9.500 pruebas que los hospitales centinelas del IES han enviado para comprobar casos de coronavirus. En el marco de la ceremonia por las bodas de oro de esta casa de salud, las autoridades del hospital reconocieron el trabajo del personal médico que enfrenta el reto de salvar vidas y curar a los infectados con el virus. Y que ahora en esta contingencia han demostrado valor, unidad, desprendimiento y sobre todo una sola misión: sacar adelante al enfermo. En la primera línea de ataque al enemigo, quiero que resonemos un aplauso para que escuchen hasta donde estén y les llegue al corazón. Personal de salud que no ha esperado orden superior para reintegrarse a las labores. De manera voluntaria brindan ya atención según los requerimientos institucionales. De esa manera se contribuye también como efecto de solidaridad y también atendiendo el derecho a la salud que tienen otras personas. Con el compromiso que tengo con la institución, que el Hospital Carlos Andrade Marín siempre está comprometido por la mejora de salud y el bienestar de los pacientes. Pese a la emergencia sanitaria, los directivos del Hospital Carlos Andrade Marín anunciaron la apertura de los quirófanos para la realización de cirugías de alta complejidad. Javier Ceballos, Ecuador TV. Bueno, felicitaciones a esta casa de salud y sobre todo nuestro agradecimiento a los profesionales que laboran en ella. Nos despedimos ya en esta primera parte de Telediario, pero enseguida vienen las entrevistas con Fabricio Ceballos. Hasta pronto, amigos. Amigos y amigas, saludos cordiales. Gracias por seguir en Telediario este lunes 1 de junio de 2020. Estamos iniciando el sexto mes del año. De inmediato revisamos información. Esta semana es crucial para Quito. Habrán cambios en torno a la movilidad. Preste atención a la siguiente nota para que no olvide cuándo puede utilizar su vehículo y cómo funcionará el transporte público. Con los nuevos horarios de toque de queda y con el cambio del color de semáforo de rojo a amarillo en la ciudad de Quito a partir del miércoles 3 de junio, habrán también cambios en la movilidad. Es decir, el lunes 1 de junio podrán circular los vehículos terminados en las placas 1 y 2 desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. El día martes 2 de junio podrán circular los vehículos terminadas las placas en los dígitos 3 y 4 desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. Mientras que a partir del miércoles 3 de junio, cuando Quito cambie de semáforo rojo a amarillo, las restricciones de movilidad serán de la siguiente manera. El miércoles 3 de junio podrán circular los vehículos con placa impar. El jueves 4 de junio, con placa par. El viernes 5 de junio, placa impar. Sábado 6 de junio, placa par. Y el domingo 7 de junio, no circulará ningún vehículo. Es importante también indicar que se haya ampliado las horas de trabajo y se haya reducido el tiempo de toque de queda. También va a permitir que las personas tengan mayor tiempo para desarrollar sus actividades.
Eso también va a ayudar a eliminar las congestiones en ciertas horas, porque antes de que se modifique el toque de queda que empezaba desde las 2 de la tarde, las personas tenían que hacer sus actividades en apenas 5 horas laborables, lo que antes lo podían hacer entre 12 y 14 horas. Eso también va a ayudar a descongestionar. Mientras que el transporte público en la capital solo funcionará con el 40% de su flota y tendrá el 30% de aforo de pasajeros. Tenemos alrededor de 500,000 personas que hemos calculado que podrían salir en semáforo amarillo. De estas 500,000 personas, cada uno de ellos hace 2 viajes mínimo, uno de ida y uno de regreso. Consecuentemente tenemos alrededor de 1 millón de viajes que tienen que ser cubiertos por el transporte público. El bus máximo podrán ir 27 personas. Pese a que el COE nacional permite hasta un 50% de aforo. El horario según establecido del COE nacional está de 5 de la mañana a 21 horas. Durante ese periodo está programado ya el plan de operaciones con el proceso de que en las paradas que exista el debido respeto, que exista el orden de ascenso a los vehículos y que utilicen especialmente todas las indumentarias de los protocolos de bioseguridad. El municipio de Quito por cierto tiempo asumirá los costos de operación del medio de transporte metropolitano basado en el kilómetro recorrido para evitar transacciones físicas de dinero. Autoridades de la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito propondrán al COE nacional que los salvoconductos dejen de funcionar en semáforo amarillo. Pero hay muchas probabilidades que se puedan dar de baja ya esos salvoconductos en vista que la restricción vehicular también ha aumentado en días para la circulación, está siendo más flexible. Los operativos se mantendrán en puntos estratégicos de la capital para verificar que las personas respeten las restricciones, el uso obligatorio de la mascarilla y el aforo en el transporte público. Carla Arcentales, Ecuador TV. 7 de la mañana, 6 minutos, y las compañías de transporte urbano se alistan para brindar su servicio en los cantones de la provincia de Pichincha, una vez que el cambio en el color de semáforo de la emergencia pase de color rojo al amarillo desde el próximo 3 de junio. De los 8 cantones de la provincia de Pichincha, San Miguel de los Bancos se adelantó en el cambio de semáforo de emergencia al color amarillo, pero a partir del 3 de junio también anunciaron un posible cambio a ese color las autoridades de Pedro Vicente Maldonado, Pedro Moncayo, Rumiñahui, Mejía, Cayambe y Quito, aunque en las siguientes horas están previstas reuniones en varios de los COE cantonales para definirlo. En todo caso, en Quito, que ya se confirmó un paso al amarillo a partir de dicha fecha, la movilidad es clave para recibir a trabajadores que llegan también de los cantones vecinos. Y por ello, el transporte urbano prepara su contingente para ofrecer sus servicios, acorde a las medidas de bioseguridad establecidas. Nosotros nos estamos preparando con el protocolo que nos envió el municipio. Estamos preparando la unidad con desinfectante, el amonio cuaternario, bandejas para que suba el usuario en las gradas, desinfectante de gel y separación del personal en los asientos, está marcado en cada asiento. Vale decir, sin embargo, que el transporte intercantonal estará permitido únicamente entre cantones que tengan el mismo color de semáforo. Pero en lo que se refiere al transporte intracantonal, las acciones de control se ajustan para ponerlos en marcha cuando se active el color amarillo. Se va a prohibir que se suban vendedores a las unidades de transporte público. De esta manera se garantiza la salud de cada uno de los viajeros. En este caso, la empresa está coordinando directamente con la Dirección de Movilidad y Transporte y se harán las fiscalizaciones ya en el campo una vez que empecemos a laborar. Recuerde que si la decisión del COE cantonal es pasar del color rojo al amarillo, el toque de queda se desarrollará de 21 horas a 5 de la mañana, por lo que las actividades productivas deberán ajustarse a esos horarios para disponer del transporte público. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 7 de la mañana, 9 minutos. Juan Pasos, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, nos acompaña esta mañana aquí en Telediario para conversar sobre las decisiones tomadas en el transcurso de las últimas semanas, de los últimos días, en medio de esta emergencia sanitaria que vive el país. Buenos días, director. Gracias por acompañarnos. Un saludo a todos desde la Agencia Nacional de Tránsito. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, ¿qué decisiones se han tomado en materia de tránsito por parte de la Agencia Nacional de Tránsito frente a las circunstancias que está atravesando el país en estos momentos, director?
Bueno, con una disposición del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y una coordinación operativa de la Agencia Nacional de Tránsito, hemos coordinado desde el primer día de emergencia todos los corredores logísticos a nivel nacional. Estos corredores logísticos ayudaron a que, pues obviamente, los centros de abastecimiento tengan todos los productos necesarios. Es una actividad emblemática de Agencia Nacional de Tránsito conjuntamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y además, a través del Ministerio de Transporte y la coordinación de la agencia, se ha hecho todos los protocolos de todas las modalidades de transporte para que puedan, pues obviamente cuando los gobiernos autónomos centralizados cambien a amarillo, cuando la información que emana el COE nacional lo indique, nosotros estaremos prestando servicio con transporte público a nivel nacional, cumpliendo todos los procesos de bioseguridad y todos los procesos de organización de transporte que tenemos en cada ruta. Sobre este último aspecto que usted está mencionando, ya hay varios cantones en el país que han decidido pasar de color rojo a amarillo. Eventualmente hay algunas jurisdicciones que ya están analizando la posibilidad de pasar a color verde. En este sentido y bajo esta realidad que tiene que enfrentarse los distintos cantones del país, ¿cómo apoyará a la Agencia Nacional de Tránsito también para garantizar el servicio de la transportación pública a nivel interprovincial, intercantonal? ¿Cuál es la responsabilidad de la ANT frente a este tema? Bueno, nosotros en el protocolo específico nos indica que tenemos que certificar los terminales terrestres. Estamos haciendo ese trabajo. También tenemos que certificar que las unidades de transporte cumplen con todos los procesos y el sistema de trabajo que tenga cada una de las operadoras cumpla con todos los procesos que están definidos en el protocolo. Estamos en un compás de espera. Nosotros no lo vemos desde un problema de movilidad, es un problema de salud. Y obviamente el organismo que nos da la directriz específica es el COE nacional con el apoyo técnico del Ministerio de Salud. ¿Qué significa que se deban cumplir con estas certificaciones? ¿Habrán obras complementarias, por ejemplo, o dotación de temas para garantizar la limpieza en las terminales terrestres a nivel nacional, por ejemplo? Según lo que detalla el instructivo, tienen que, primero, en las terminales terrestres solo entrarán personas que tengan su boleto y no habrá ninguna otra actividad complementaria. Debe haber un proceso de ingreso, como hacemos en los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Siempre controlado con todos sus documentos en regla y controlado el tema de bioseguridad para que la gente pueda acceder al transporte público. ¿De cuántas terminales terrestres a nivel nacional estamos hablando, director? Estamos trabajando con 62 terminales a nivel nacional. Y obviamente aquí la competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en función de los colores del semáforo nos van a ayudar mucho para poder reactivar, pero siempre y cuando se abra el proceso de transporte interprovincial, que es obviamente estratégicamente todavía no se puede abrir y estamos trabajando en las mesas técnicas para poder dotar de toda la información en la parte operativa de transporte. Pero el hecho mandatorio está en el Ministerio de Salud, obviamente con la evaluación que tenemos acerca de el contagio, la cantidad de personas que se han recuperado, etc. Director, estas terminales terrestres solamente se abrirán bajo esta certificación, con estas medidas de bioseguridad y estas normas de comportamiento al interno o al interior de estas instalaciones, solamente cuando se pase a color verde, o ya se han reactivado en algo durante este color amarillo que ya se encuentra en varios cantones del país. En este día vamos a mantener una reunión con todas las terminales terrestres a nivel nacional para poder hacer un trabajo sostenido con nuestros directores provinciales. Van a visitar todas las terminales terrestres, ya hemos hecho 2 o 3 pruebas, pero les hemos dado sugerencias para que puedan cumplir con lo que está dispuesto en el protocolo respectivo. Nosotros nos preocupa mucho la vida, nos preocupa mucho la salud de la gente. Entonces, siendo el transporte público una actividad estratégica, nosotros no podemos permitir que se incumpla la norma que está dispuesta en este momento. Entonces, en todos estos días que vienen a continuación, haremos un trabajo sostenido con las terminales terrestres para poder tener el escenario apropiado para que se pueda
abrir el tipo de transporte según la semaforización que está dispuesto por el COE nacional y obviamente pedido por los gobiernos autónomos descentralizados. Aquí en la provincia de Pichincha, por ejemplo, en el transcurso de esta semana ya varios cantones pasarán de color rojo a amarillo y de acuerdo a las nuevas disposiciones contempladas dentro de la semaforización, se permitiría la transportación intercantonal dentro de la provincia, en el caso de la provincia de Pichincha, siempre y cuando los cantones compartan el mismo color y con ello garantizar también el servicio de la transportación pública intercantonal. En esta medida ustedes también tienen que entrar a supervisar y seguir de cerca este trabajo. Por supuesto, a nivel del Ecuador hay 199 operadoras o cooperativas de transporte intracantonal y 222 interprovinciales. Entonces tenemos nosotros que trabajar muy sostenidamente con ellos, mantenemos un diálogo frontal dedicado y tenemos que agradecer la aceptación que hemos tenido a través de la transportación pública como tal y también el transporte urbano. Nosotros como gobierno nacional se ha dado específicamente el proceso de protocolo, ¿sí? que es una recomendación porque el transporte urbano, la guía de movilidad urbana que salió sostenible, da los parámetros para la gestión del transporte urbano como tal. Como es competencia municipal, obviamente ellos toman la decisión específica cómo hacer el procedimiento. Pero nosotros, a través de nuestro protocolo de transporte interprovincial, haremos cumplir todo lo que está dispuesto en esa norma y además evaluaremos, obviamente, todo lo que se trata eficientemente en ruta y frecuencia, en conectar cantones que estén con color amarillo, que no exista paradas intermedias, todos estos parámetros, obviamente, con el objetivo de regresar a esta nueva normalidad. El sector del transporte público ha sido muy golpeado. El señor presidente está consciente de ese tema y lo que nosotros ahora tenemos que hacer como técnicos es dar todo el escenario, pero siempre y cuando nuestro objetivo sea proteger la vida y proteger la salud del ciudadano ecuatoriano. Director, ¿y se ha pensado en la posibilidad de revisar el tema de la tarifa, del costo de los pasajes, de la transportación, cuando se vaya reactivando progresivamente? ¿Esto está en competencia de la ANT? ¿Eventualmente se podría revisar este tema? Bueno, con la buena noticia de la disminución del valor del combustible, esto llega a un punto de equilibrio. Pero si es que se mejoran las condiciones del transporte, pues obviamente según lo que está parametrizado en el instructivo como tal, se podrá realizar un levantamiento técnico. Pero esto vamos a ir cumpliendo fases. El reactivar es complejo, el reactivar es complicado, no es una actividad muy fácil. Nosotros ahora estamos esperando, obviamente, la disposición del COE nacional. Somos muy rigurosos en esa disposición y en ese cumplimiento. Así que por ahora los transportistas interprovinciales están en un compás de espera para poder levantar toda la información respectiva y trabajar con ellos para poder hacer una activación responsable y cumpliendo todo lo propuesto en el instructivo que tenemos realizado como tal. Y esa guía y ese instructivo, pues obviamente no se lo ha hecho de la noche a la mañana, se ha venido trabajando en mesas técnicas con todas las modalidades, no solo el transporte urbano público, sino también el transporte de mixto, el transporte taxi, el transporte turístico. Estamos trabajando siempre en esas mesas técnicas para poder desarrollar estrategias y puedan coadyuvar para que la gente pueda movilizarse y tener una activación de movilidad responsable. De acuerdo, director. Entendemos también que hay otros servicios que ofrece la Agencia Nacional de Tránsito que lógicamente se han cumplido a pesar de estas dificultades y estas disposiciones de mantenernos en confinamiento. Entre ellas, por ejemplo, este servicio del duplicado de la licencia en línea. ¿Qué es lo que está pasando con las personas, aquellas personas que han extraviado su licencia, por ejemplo, que ha caducado su licencia o que se ha deteriorado el documento? ¿Qué deben hacer para poder acceder a este documento? Bueno, en un hecho histórico, la Agencia Nacional de Tránsito está concluyendo un proceso que se activó hace algunos meses atrás y se ha podido entregar las licencias por duplicados que se hacen en línea por las condiciones que usted indicó hacia los ciudadanos en sus hogares. Está abierto el sistema, ¿sí? Lo que buscamos es que los usuarios
hagan la denuncia respectiva si es que el caso hubo robo o pérdida, ¿sí? Y en ese sentido ingresan todos los documentos por la página web de la Agencia Nacional de Tránsito. Nosotros procesamos internamente el documento y una comisión visitará su hogar para entregarle su documento en el hogar. Y de ahí en adelante estamos revisando todos los protocolos para que obviamente se puedan también hacer todos los procesos de renovación de licencia, cumpliendo los 41.000 turnos que tenemos a nivel nacional que fueron generados antes de esta emergencia. A ver, solamente para quedar claros, este servicio de duplicados de licencia en línea se puede realizar solamente en los casos de pérdida del documento o de robo del documento. Así es. Así es, lo deterioro también. ¿Ese servicio tiene un costo? El costo normal, $26 por hacer el proceso, por los costos que están en el tarifario, y la entrega no tiene ningún costo. Y la entrega es a domicilio, ¿no? El trámite es vía online y la entrega es a domicilio del documento. Sí, nosotros hacemos una llamada telefónica de la información que nos emite el usuario, hacemos un geoposicionamiento de la vivienda del usuario y asistimos con una brigada que tenemos para entregar el documento y no esté saliendo innecesariamente hacia las agencias para hacer una cola. Al contrario, lo que queremos es romper todo este proceso. Y es más, estamos trabajando ya en un proceso de licencia online que en los próximos días, semanas, ustedes ya podrán saber y les compartiremos todo la experiencia esta nueva, ¿no? Director, ¿qué tiempo dura ese trámite? ¿En qué tiempo desde que una persona empieza a realizar el trámite puede obtener ya el documento en su domicilio? No más de 5 días. Ok, no más de 5 días. ¿Qué es lo que pasa con las personas que tienen documentos y ya han expirado su validez en el caso de la licencia? ¿Hay otro trámite que seguir en esos casos? Desde el primer día que entramos en la emergencia, la Agencia Nacional de Tránsito ha trabajado en la resolución respectiva para proteger al ciudadano. Y ahora esas licencias tienen vigencia hasta que termine la emergencia, y de ahí en adelante nosotros daremos los procesos para que se puedan renovar esas licencias. Si hay alguna persona que ha tenido un turno en para renovar licencia y tiene todos sus documentos, pues obviamente nosotros nos vamos a comunicar con cada uno de ellos para poder terminar los procesos y que llegue a su casa también esa licencia. De acuerdo. Muchas gracias, director, por la información compartida. Muchas gracias a ustedes, y hay que recordar que la Agencia Nacional de Tránsito siempre está trabajando para salvar vidas. Muchas gracias, director. Muy gentil por la información. A ustedes. Gracias. Agradecemos a Juan Pasos, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, por ofrecernos información relacionada al trabajo de esta entidad frente a la emergencia sanitaria que vive el país. 7 de la mañana, 22 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve con más. Sigan con nosotros. 7 de la mañana, 26 minutos. La Corte Constitucional espera dirimir en esta semana el tema sobre el reajuste presupuestario en $98 millones a las universidades y escuelas politécnicas que reciben recursos económicos del Estado. Analistas consultados opinaron que la decisión del organismo constitucional es complicada porque debe pronunciarse bajo estricto apego a la constitucionalidad de la actuación del Ministerio de Economía, sin pasar por alto lo complejo del momento económico del país. Es el reto que tienen por delante los magistrados constitucionales, pronunciarse bajo estricto apego en materia constitucional sin desconocer la situación económica del país que afectó el presupuesto de las universidades públicas y escuelas politécnicas por la disminución de ingresos tributarios y petroleros como consecuencia del impacto económico que provocó no solo en el país, sino a escala mundial, la pandemia del COVID-19. Desde una perspectiva eminentemente jurídica, el constitucionalista Emilio Suárez considera que el dictamen de la Corte Constitucional debe apuntar a la defensa de lo que establece el artículo 355 de la Constitución. Expresamente establece que los fondos presupuestarios y las asignaciones presupuestarias no pueden ser tocadas por parte del ministerio. Es decir, el ministerio se encuentra prohibido
de disminuir las asignaciones presupuestarias. Cualquier cambio de fondo que se quiera aplicar para replantear el esquema de distribución de ingresos para la educación superior pública implicaría ejecutar una reforma constitucional, acota Suárez. Lo cual sería muy discutible de si cabe o no cabe una enmienda, lo cual debería ser también controlado por la Corte porque se estarían restringiendo derechos. Mas no así si se proponen cambios en la forma para captar ingresos para ese presupuesto. Porque estamos haciendo una regulación progresiva del derecho a la educación. En esa línea, el analista en temas económicos Víctor Hugo Villacrés considera que es momento de buscar salidas ingeniosas para, acorde a la situación económica del país y sin vulnerar ningún derecho constitucional, replantear el esquema de asignación de recursos a universidades y escuelas politécnicas. Propone al menos 4 pasos: incrementar la eficiencia en la recaudación tributaria, crear un impuesto temporal a las empresas más rentables, concretar un instrumento de cobro a los patrimonios que están en paraísos fiscales y recurrir a apoyos financieros de organismos multilaterales de desarrollo. Es decir, yo creo que tienen que sentarse universidades y ministerios de finanzas a elaborar una hoja de ruta que debe tener varios elementos, entre ellos de dónde se pueden generar nuevos ingresos. Para el constitucionalista Emilio Suárez, es correcto exigir a las universidades y escuelas politécnicas un manejo eficiente de esos recursos. Y que no se destinen a gastos que seguramente no son necesarios en la actualidad. Víctor Hugo Villacrés considera que los recursos que las instituciones reciben deben orientarse, más allá de los temas administrativos, a fomentar la investigación, que los resultados de esa investigación tengan vinculación al desarrollo de la sociedad y, por supuesto, fomentar el crecimiento académico de docentes y alumnos. Cuando uno habla de universidad, no se puede desvincular el objeto del gasto con el estudio total de por qué se está realizando ese gasto, ¿no? La Corte Constitucional espera emitir su dictamen definitivo del recorte a las universidades y escuelas politécnicas en el transcurso de esta semana. Javier Ceballos, Ecuador TV. 7 de la mañana, 29 minutos. Agustín Albán, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, nos acompaña esta mañana para hablar sobre este tema de la asignación económica a las universidades públicas del Ecuador y también sobre otros temas relacionados a la situación de la emergencia sanitaria, sobre todo en la provincia de Pichincha. Buenos días, secretario, gracias por acompañarnos. Fabricio, buenos días, un gusto estar aquí. Encantado. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, esta semana la Corte Constitucional debe tomar una decisión en torno a este tema que ha generado ciertas posiciones en distintos sectores sociales sobre la revisión de las asignaciones económicas para las universidades. ¿Cuál ha sido la posición que ustedes manifestaron y dejaron en claro en la audiencia que se llevó a cabo en la Corte Constitucional días atrás? A ver, 2 temas fundamentales. Primero, explicar la construcción del presupuesto universitario. Y el presupuesto universitario depende de la recaudación del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado. Entonces, es el 80% de nuestro presupuesto, de todas nuestras universidades, viene de lo que podamos recaudar como país. Es un tema fundamental. Entonces, al haber menor recaudación en el país, evidentemente tenemos menos recursos para las universidades. Eso fue una primera explicación. Y una segunda muy importante, dentro del marco del artículo 165 famoso, literal 2, donde se argumenta que no se pueden destinar recursos de la educación para cualquier otra actividad, aquí claramente no existe ese destino de recursos a otras actividades. ¿Por qué? Simplemente son recursos que no se han recaudado. Entonces, al no haberse recaudado, no solo que no se pueden utilizar para educación, no se pueden utilizar para nada más. Y ese es un punto fundamental que se explicó con toda claridad. Evidentemente es un tema complejo, no nos gusta operar en este mundo de menor recursos. Entiendo, soy sensible al desafío de las universidades y lo que implica, pero lo dijo el señor presidente, nos toca a todos arrimar el hombro, poner de nuestra parte y buscar la mejor manera de salir adelante de esta crisis sin afectar matrícula, la calidad educativa de nuestros jóvenes. A ver, pero esa revisión de la reasignación de recursos económicos para las universidades, ¿podría poner en riesgo el trabajo de las universidades en el país? No, lo hemos revisado hasta la saciedad con cada una de las universidades, con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas. Hemos analizado cada una de las problemáticas, hemos encontrado soluciones para cada una de las problemáticas de las universidades. También les hemos hecho saber, por ejemplo, que hay una serie de gastos, hay una serie de digamos, costos operativos que ellos deberían, dentro de su autonomía universitaria, analizar, reducir, sin afectar matrícula. Muchos salieron amenazando, diciendo, no, lo primero que vamos a recortar es profesores, cuando justamente tienen otras opciones de dónde ahorrar gastos. Por ejemplo, lo he mencionado en múltiples foros, 20 millones o más al año de gastos al extranjero, viajes, foros, etc. Yo creo que eso hoy no lo necesitamos. Hay algunas investigaciones que por la propia naturaleza de estas investigaciones
en este momento no se pueden llevar a cabo. Pues esos recursos se pueden destinar y justamente el trabajo, Fabricio, ha sido buscar la manera de darles la flexibilidad en el manejo de sus partidas para que en cumplimiento de la ley puedan destinar recursos que, por ejemplo, eran de inversión a gasto corriente para soportar la operación en estos, digamos, años, meses críticos. Bueno, justamente sobre esto que usted menciona, las autoridades también del sector económico del país han hecho un llamado a las autoridades de las universidades a que puedan revisar sus gastos, sus inversiones y por ello también reorientar sus recursos económicos internamente en cada universidad, porque se ha determinado que han habido o que se han registrado en este momento ciertos gastos que podrían ser suntuarios, entre comillas, en este momento de emergencia que vive el país. Así es, mira, desde gastos innecesarios hasta estructuras tampoco, digamos, eficientes, es decir, más administrativos que docentes en algunos casos, ¿no? Que unos dicen que son operadores de laboratorios, otros que son técnicos de no sé qué cosa, pero la realidad es que cuando ves las cifras de las universidades te das cuenta que realmente hay espacio para que busquen algo de eficiencia, pero además hay un contexto importante. Quizá en otro momento podemos darnos el lujo de no pedir esa eficiencia. Hoy no podemos, porque primero tenemos menos recursos y tenemos una obligación moral con el país, con gente, con los 150.000 desempleados del país, que hoy están en una situación de extremo desafío, para que las universidades también aporten, no solo con su investigación, que es valiosísima y muy recibida, pero con digamos, arrimar el hombro para maximizar el uso de los recursos del país. ¿Cuánto se podría reorganizar internamente desde las universidades o reorientar en recursos económicos? ¿Ustedes han hecho esa cuantificación? Lo hemos hecho universidad por universidad. Nos hemos tomado el tiempo y el trabajo de reunirnos con cada rector y cada uno de sus equipos económicos, administrativos y financieros, y entre temas de subejecución presupuestal, que se dan el caso, entre temas de quizá algunos ajustes salariales, que en algunos casos son excesivos, en el tema de mejor manejo del gasto corriente en general, tenemos espacio para salir adelante. De forma general, ¿de qué monto podríamos estar hablando que podrían reorganizar las universidades? Pues es que tendríamos, dependiendo del fallo de la Corte, tendríamos que ajustar los 90 y tantos millones por la falta de recaudación. Pero hay maneras de hacerlo. O sea, sí hay opciones para que las universidades puedan reorganizar sus finanzas internas y con ello enfrentar el momento. No solo hay opciones, es la gran oportunidad, y lo repito, la gran oportunidad para que el sistema universitario ecuatoriano, en la realidad que vivimos, pues se ponga un poco la mano en el corazón y preocupándose más por nuestros alumnos, haga una reestructura interna sin afectar ni matrícula ni calidad. ¿Y han mantenido durante estas horas, estos últimos días, acercamientos con los representantes de las universidades, con los rectores, para tratar de conciliar posiciones y llegar a un acuerdo? Por supuesto, se ha tenido reuniones con cada uno de ellos. Evidentemente, el momento que el Corte Constitucional emite el fallo de medidas cautelares, pues bueno, quedamos un poco a la expectativa de qué va a pasar. Si nos vamos por la vía de buscar soluciones con cada una de ellas o esperamos que la Corte falle como quieren las universidades, a favor de las universidades, con el consecuente problema, que ese fallo no implica el cheque. O sea, con el fallo no viene un cheque, viene solo un fallo. Exactamente. Entonces tendríamos un problema de enfrentar ese déficit de recaudación con un fallo de la Corte que habrá que cumplir. Por el momento no ha habido una revisión del tema de las asignaciones económicas a las universidades. Eso sigue suspendido hasta que haya una decisión de la Corte Constitucional. No, justamente las medidas cautelares impiden la aplicación del recorte hasta que decida de fondo la Corte cuál es su decisión en cuanto a la aplicación de las normas presupuestales de las universidades, ¿no? Bueno, las autoridades entonces han planteado su posición, ya solamente hay que esperar la resolución de la Corte Constitucional, que ustedes esperan tener una posición favorable para los intereses del país. Yo creo que más bien es para los intereses del país, para los intereses de los alumnos, y creo que es una oportunidad única para construir un diálogo y cooperar ante una nueva realidad. O sea, el sector académico no está exento de una caída del PIB del 6 o 7%. Claro que sí. Bueno, Agustín Albán, además de ser secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es también el coordinador del COE de Pichincha, del COE provincial de Pichincha, frente a esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Ya en el transcurso de estos días hay varios cantones en la provincia de Pichincha que pasarán de rojo a amarillo y lógicamente ya de a poco irán reactivando sus actividades. ¿Cuáles son las disposiciones o las medidas que debe tener muy en cuenta las autoridades a nivel cantonal y también los ciudadanos para dar paso a este color? A ver, lo fundamental, cambiar de color no significa bajar la guardia. Y eso es algo que hemos dicho y repetido hasta la saciedad, ¿no? No quiere decir que la enfermedad
desaparece. Simplemente tenemos que implementar medidas para evitar el contagio y para evitar la propagación del virus, mientras regresamos a la productividad. Ese es esencialmente lo que se pretende con este cambio de semáforo y con este cambio de medidas para la provincia. ¿Cuánto ha afectado el tema de este confinamiento que hemos tenido que cumplir los ecuatorianos frente a la emergencia sanitaria para el caso de la provincia de Pichincha? No le puedo decir el número para la provincia exacto, pero sé que a nivel país estamos hablando de 12.000 millones de dólares en ventas perdidas. Si vemos la importancia que tiene la provincia en el PIB, particularmente en temas construcción, temas servicios, tema turismo, pues hombre, la afectación debe ser muy importante y muy grande, sin duda. Claro, y lógicamente en la provincia de Pichincha está la capital del Ecuador, la población, la ciudad con más población actualmente y lógicamente con un aporte económico muy importante. Esa reactivación progresiva también debe tomar muy en cuenta la ciudadanía, debe contar con el compromiso de cada uno de nosotros para evitar que esta amenaza de la pandemia se pueda extender o reactivar en cualquier caso. Así es fundamental. Creo que si nos cuidamos a nosotros mismos con las medidas de bioseguridad, lavado de manos, distanciamiento, mascarillas, creo que vamos a poder transitar hasta esta nueva normalidad. Hay que entenderlo. O sea, la normalidad que vivimos probablemente no regrese porque vamos a tener que vivir con este virus. Entonces, esta nueva normalidad nos obliga a tener una nueva actitud de solidaridad, de compromiso, de un mayor humanismo con todos nuestros ecuatorianos. O sea, no podemos salir a la calle sin mascarilla, siendo un riesgo de contagio, por ejemplo, ¿no? Eso no podemos hacer. ¿Cómo se encuentra el sector de la salud también en la provincia de Pichincha frente a esta reactivación progresiva que se viene? Lo hemos comentado mucho, lo comentaba justamente el ministro de Salud hoy en la mañana. Hemos tenido un trabajo primero coordinado, un puesto de mando único que nos ha permitido utilizar la capacidad instalada de todo el sistema sanitario de la provincia, que fue un gran acierto. Segundo, ha habido incrementos de tanto UCIs como camas para COVID, de 60 y tantos, 69% del caso de las UCI, porque lo tengo en la memoria. Es decir, si bien el sistema se ha ido llenando, no se ha rebasado. Y eso lo repito porque... Tiene capacidad de respuesta. Hoy tiene capacidad de respuesta y sigue teniendo incrementos. Se sigue llenando, hay días que se llena más, hay días que se vacían algo de camas. Digamos, es un tema dinámico que hemos ido entendiendo. ¿Qué estamos viendo? Que el mayor número de contagios lo tuvimos, digamos, a comienzos de mayo. Entonces, justamente esos contagios, en el porcentaje que tienen que hospitalizarse, son los que estamos atendiendo en este momento. Claro. Entonces, tenemos la capacidad de respuesta, hoy lo reiteraba en otro medio el señor ministro de Salud, y lo hemos ido demostrando de esa manera, ¿no? Claro, pero este indicador finalmente no tiene que generar una tranquilidad generalizada en la ciudadanía, sino que la ciudadanía siempre debe estar activada y muy atenta a lo que se puede venir. Lo hemos dicho, lo han dicho todas las autoridades, no solo sanitarias, nosotros en el COE. Creo que es un momento de altísima responsabilidad. Es más, me atrevería a decir que quizá es más fácil el confinamiento que esta nueva salida. Claro que sí. Porque esto obliga un altísimo grado de responsabilidad y de cuidado entre nosotros y a nosotros mismos. Muy bien, muchas gracias, secretario, por la información. Gracias, Fabricio, un placer estar aquí. Muchas gracias. Agradecemos a Agustín Albán, secretario de Ciencia y Tecnología y Educación Superior, por ofrecernos información relacionada a la situación de las universidades y también las medidas sobre el paso de color rojo a amarillo en varios cantones de la provincia de Pichincha. 7 de la mañana, 40 minutos. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve con más. Sigan con nosotros. Siete de la mañana, 45 minutos. El Ministerio de Economía aplicará 2 estrategias para fomentar la dinámica económica del país. Esta semana iniciará un proceso de renegociación de los bonos para garantizar la sostenibilidad de la deuda y a la par se espera que llegue a nuestro país un nuevo financiamiento de China por 2.400 millones de dólares. En marzo pasado, Ecuador suspendió el pago de intereses a los tenedores de bonos por 320 millones de dólares. El país planteó la necesidad también de comenzar un proceso de renegociación de esas obligaciones, lo que posibilitará tener un alivio fiscal entre 811 y 813 millones de dólares. El ministro de Economía, Richard Martínez, durante un conversatorio virtual, señaló que la renegociación de bonos comenzará esta semana y los resultados de ese proceso el país podrá conocerlos a finales de julio o inicios de agosto. Nosotros hemos adoptado un camino diferente, es un camino que busca consenso,
que busca dar buenas señales a los mercados para garantizar una negociación amigable, y creo que hasta el momento no ha fallado esa estrategia. Esta tarea de un manejo adecuado de las finanzas públicas para blindar la dolarización vendrá acompañada de una negociación para un reperfilamiento de la deuda que posibilitaría concretar un nuevo financiamiento con China por 2.400 millones de dólares, proceso que podría concretarse entre julio y octubre del presente año, acotó el ministro Martínez. Creemos que hay una oportunidad abierta, una ventana abierta. Entre otras medidas, el Ministerio de Economía busca que las necesidades de financiamiento para el periodo 2025-2030 sean con un techo del 6% y que la deuda pública en relación con el PIB llegue a niveles del 55% en el 2025 y del 45% al 2030. Para el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Lucio Paredes, el trabajo del Frente Económico debe apuntar a sanear las finanzas públicas, empeñar esfuerzos en reducir los gastos del Estado y conseguir recursos en condiciones acordes a la dinámica de la economía nacional. Un ajuste fiscal mucho mayor de lo que el gobierno ha hecho. Segundo, conseguir crédito externo, que ya ha empezado a llegar dinero, pero tiene que seguir llegando más dinero hasta fin de año. El director de análisis semanal, Walter Spurrier, sostuvo que el camino es continuar buscando salidas para mejorar la situación fiscal por varias vías. El gobierno tiene que arreglar el problema fiscal y poner en marcha nuevamente la economía y que crezca la economía para generar la riqueza, el dinero, el empleo que nos permita superar la situación en que nos encontramos. Javier Ceballos, Ecuador TV. 7 de la mañana, 47 minutos. Economistas consultados por Ecuador TV consideran necesarias las medidas adoptadas por el gobierno nacional para blindar la dolarización a través del manejo ordenado de las finanzas. Se sabe que la situación económica tras el impacto del COVID-19 es difícil. Las proyecciones así lo avisoran. Ayer circuló un documento del Fondo Monetario en el que se mencionaba que ellos pronostican una contracción de 6,7% para el PIB en este año. Nosotros estimamos una contracción de 8,7%. Es decir, estamos viviendo un año sumamente difícil. Y por ello se aclara que para brindar el sistema monetario que nos rige, como es la dolarización, exportaciones y los créditos externos son fundamentales. Y sobre esa línea ha trabajado el gobierno. En el sistema financiero, los depósitos tan normales, no ha habido ningún retiro inusual, como se llama en economía, que la dolarización, no por decreto, no por insinuación de una autoridad, sino porque está sólida, se va a mantener. Las medidas adoptadas permitirán ese orden en el manejo de las finanzas públicas para continuar adelante, acotan. Es imposible pensar que el gobierno pueda seguir transfiriendo el mismo monto a las universidades. Algo parecido pasa con los gastos. Las asignaciones que se hacen desde el presupuesto del Estado a los gobiernos autónomos también dependen del nivel de ingresos tributarios y petroleros. Si ambos se desploman, eso se tiene que actualizar a la nueva realidad. Y ahí es importante que todos los actores de la economía tengan claro el escenario que determina la pandemia y aporten a una solución. Lo más importante es la reacción del sector productivo. Hay un compromiso del sistema financiero de bajar las tasas de interés. El fortalecimiento de la reactivación productiva será el primer paso y por ello el mes que está por arrancar se vuelve clave. Alex Llanos, Ecuador TV. 7 de la mañana, 49 minutos. El Hospital Carlos Andrade Marín en la ciudad de Quito cumplió 50 años de vida institucional en beneficio de los asegurados y afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En una ceremonia virtual se reconoció el trabajo del personal médico que trabaja en atención a los casos de coronavirus. La pandemia del COVID-19 y la emergencia sanitaria que vive el país implicó ejecutar una profunda reorganización de esta casa de salud que cumplió 50 años de vida institucional. Sin descuidar la atención en las demás especialidades, el trabajo se enfocó en la adecuación de las áreas para pacientes infectados con coronavirus. Según datos de este hospital, a la fecha existe una ocupación del 100% en la unidad de cuidados intensivos para casos COVID. En el área de hospitalización, para las demás especialidades, la ocupación bordea el 85%. En esta emergencia, los laboratorios de biología molecular del HCAM han procesado más de 9.500 pruebas que los hospitales centinelas del IES han enviado para comprobar casos de coronavirus. En el marco de la ceremonia por las bodas de oro de esta casa de salud, las autoridades del hospital reconocieron el trabajo del personal médico que enfrenta el reto de salvar vidas y curar a los infectados con el virus.
y que ahora en esta contingencia han demostrado valor, unidad, desprendimiento y sobre todo una sola misión: sacar adelante al enfermo. En la primera línea de ataque al enemigo, quiero que resonemos un aplauso para que escuchen hasta donde estén y les llegue al corazón. Personal de salud que no ha esperado orden superior para reintegrarse a las labores. De manera voluntaria brindan ya atención según los requerimientos institucionales. De esa manera se contribuye también como efecto de solidaridad y también atendiendo el derecho a la salud que tienen otras personas. Con el compromiso que tengo con la institución, que el Hospital Carlos Andrade Marín siempre está comprometido por la mejora de salud y el bienestar de los pacientes. Pese a la emergencia sanitaria, los directivos del Hospital Carlos Andrade Marín anunciaron la apertura de los quirófanos para la realización de cirugías de alta complejidad. Javier Ceballos, Ecuador TV. 7 de la mañana, 52 minutos, y el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Watted, se encuentra con nosotros vía videoconferencia esta mañana para conversar sobre las acciones tomadas en torno al tema de salud y otros temas de coyuntura. Buenos días, Jorge, gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, el presidente de la República en su informe a la Nación el 24 de mayo aseguró que entre los pilares fundamentales y los ejes de trabajo que se fortalecerán durante este último año de gestión está el tema de la salud. Desde la institución de la Seguridad Social, desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, ¿qué decisiones se están tomando para ir a la par con esta acción y decisión del Poder Ejecutivo? Bueno, mire, para nosotros es indispensable primero dar un toque de transparencia. Antes que nada, y lucha contra la corrupción, que ha sido la tónica en este primer mes de trabajo, ya entrando en junio y a días de cumplir mis primeros 30 días en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y además de esto, continuar con las disposiciones del presidente de la República de establecer mecanismos de la mano del gobierno nacional, de acuerdo a las instrucciones que él mismo nos ha dado, de establecer formas de adquisiciones que transparenten las compras ante la ciudadanía y que garanticen el abastecimiento en cada uno de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con un control independiente que permita de que se pueda acabar este esquema en el cual se compraban insumos, los valores estaban valores incrementados o sobreprecios, como lo llamamos, se pierdan los medicamentos, que los pacientes con enfermedades crónicas tengan que vivir un calvario para poder recibir su medicina, y además de esto trabajar en la parte financiera, finalmente terminar con un reperfilamiento de la deuda que tenemos con el Estado, cobrarle al Estado la deuda que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y transmitirle a la ciudadanía una permanente tranquilidad, teniendo oídos para poder escuchar las denuncias, las críticas, los problemas que tengan y poderlos atender de forma personalizada. Señor Watted, ¿cómo se ha dado esta intervención por parte de esta nueva administración del IES en las distintas casas de salud de la Seguridad Social para enfrentar estas denuncias que han saltado a la luz pública de posibles actos de corrupción en la adquisición de insumos médicos? ¿Qué decisiones se ha tomado a nivel administrativo, por ejemplo, para tratar de enfrentar este problema? Bueno, esta es una decisión que viene de antes. Se conformó un comité de ética, lo hizo mi antecesor, Paul Granda, el cual levantó ya 165 denuncias. Nosotros hemos levantado en este mes 614 más. Y a la medida que nos estamos revisando cada uno de los procesos de contratación, estamos entregándole a las respectivas autoridades para que hagan la investigación y puedan romper con este esquema que no solamente ha contagiado al IES, sino también a otras instituciones
como prefecturas, como alcaldías, etcétera. Y se pueda luchar. Yo creo que esta es una lucha común de todos. Yo no creo que exista autoridad que esté en desacuerdo de que se pueda esclarecer lo que ha venido pasando y ponerle un pare definitivo, por lo menos mientras yo esté aquí en el IES, hacer todo el esfuerzo posible, incluso si sucede en nuestra administración, porque el IES es una institución inmensa, es grande. Controlar los sistemas es un trabajo complejo, es un trabajo casi manual, de revisión permanente. Tenemos un equipo trabajando en eso y un esquema que nos va a permitir mitigar la mayor cantidad posible de que se presenten estas situaciones dentro del instituto. Pero además de esto, nosotros trabajar en seguir incrementando a los beneficiarios, a los afiliados, trabajar en un esquema de captación de afiliados voluntarios y de forma nacional, y vamos a ver y buscar la forma de hacerlo también de forma internacional. Son 614 denuncias que se han levantado durante este último mes o durante este tiempo que usted está ahora a la cabeza del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esas denuncias, ¿a qué están relacionadas? ¿Todas son por el tema de adquisición y compras, contratación pública en esta época de emergencia? Sí, mayormente es contratación pública. En emergencia, también en no emergencia. La semana pasada estuvimos revisando uno de los hospitales en los cuales hemos frenado y estamos tirando abajo aproximadamente 20 contratos, en los cuales nosotros hemos encontrado precios que no van de acorde a los precios de mercado, y obviamente estos recursos no se van a erogar en esos contratos porque definitivamente vemos que no se hicieron bien, ¿no? ¿Y han sido separados funcionarios por estas irregularidades o esta presunción de posibles actos de corrupción que se han encontrado durante este mes? Lo estamos haciendo. Esto es un trabajo línea por línea, poco a poco, porque también tenemos que identificar gente que se quiera hacer cargo, que quiera asumir la responsabilidad y lo quiera hacer con transparencia. No es fácil encontrar gente que quiera asumir el rol. La gente le ha cogido miedo a trabajar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por no contaminarse, porque también hay muchos funcionarios que cuando han denunciado, y eso pasó antes de que yo esté acá, fueron víctimas de ataques, de amenazas. Incluso tenemos un caso que también fue denunciado a la Fiscalía, que golpearon a un funcionario por hacer las respectivas denuncias, por hacer los respectivos controles. Entonces eso nos pone a nosotros en una situación compleja. Sin embargo, nosotros vamos a seguir trabajando y buscando gente que logre asumir y controlarlos también, porque tú puedes confiar en alguien, le puedes dar la oportunidad. Eso no quiere decir que en la mitad del camino pueda fallar. Y nosotros tenemos que tener el respectivo control para poder identificar a tiempo si es que se quiere incurrir en un proceso, un procedimiento no adecuado para lo que necesita la institución. De acuerdo, señor Guatet, muchas gracias por la información compartida. A ustedes, y aprovecho también para darle un abrazo a todos los médicos del HCAM, que como usted lo dijo en su reportaje, ha cumplido 50 años, ha sido un hospital que ha estado al frente de esta pandemia, que lo han hecho muy bien y que sus médicos de forma no solamente voluntaria, sino es que lo han hecho con mucha frontalidad, han logrado atender a miles de pacientes y han logrado curar a cientos de pacientes de esta pandemia, ¿no? Claro que sí, muchas gracias a Jorge Guatet, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y también, lógicamente, sumarnos a esta felicitación para este hospital emblemático de la ciudad de Quito, el HCAM, el Hospital Carlos Andrade Marín, que ha cumplido 50 años de existencia y de servicio para la sociedad ecuatoriana. 8 de la mañana en punto. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. De inmediato viene Café TV. Que tengan un buen día.